La presentación mía va a ser de comprendiendo a los niños que enseñarás. A los niños que, para poder entender mejor a los niños, vamos a hablar un poquito de los niños. Primero que nada, vamos a pensar en algo, vamos a poner nuestra mente a trabajar. Piensa en la edad de los niños que diriges o que enseñas. Ahora, retrocede en tu mente a cuando tenías esa edad, ¿verdad? Si enseña a los niños de 5, de 10, pues retrocede cuando usted tenía esa edad. Ahora, ¿qué cosas han cambiado en el mundo en los últimos 15 a 20 años? Realmente piensa en todas las cosas que han cambiado. Recuerda esos tiempos cuando era niño o niña. Yo voy a mencionar algunas de las cosas que han cambiado en los últimos 15 a 20 años. Tenemos ahora autos eléctricos, tenemos autos autónomos, que autos autónomos no es lo mío. Un carro que te lleve sin chofer a otro destino no me parece, no estoy apta para eso todavía. Tenemos las redes sociales, que un mundo sin el Facebook, sin el Instagram o el TikTok, es casi no se pueden imaginar. También el Wi-Fi, ¿verdad? Hace 20 años que el Internet lo teníamos, pero era por conexión telefónica, y el Wi-Fi, nos conecta, nos permite trabajar, aprender y jugar. El Wi-Fi ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. También las plataformas de transmisión como Netflix. Hace 20 años íbamos a Blockbuster a rentar una movie por $5. Y hoy podemos, por $15 al mes, podemos ver cualquier cosa en cualquier momento. También antes teníamos mapas, ¿verdad? Tenemos que ir a ver el mapa para llegar a nuestro destino, y ahora tenemos el GPS, que ha sido muy conveniente. También el COVID. El COVID cambió la manera en que los niños y las familias viven, aprenden y se desarrollan. El iPhone, esos teléfonos inteligentes. El iPhone fue introducido en el 2007, hace 20 años que no existía, ¿verdad? ¿Quién se recuerda del teléfono de disco? Para mí el teléfono de disco ya fue lo último, pero sí me tocó vivir también cuando estaba el teléfono de disco. Y ahora imagínate, ahora tengo un teléfono inteligente en mis manos. El comercio electrónico como Amazon, ahora podemos pedir algo y recibirlo en cuestión de horas. Yo me recuerdo que antes todo lo que uno pedía siempre se quedan 2 semanas. 2 semanas era para todo. Y ahora, en cuestión de horas, puedes tener algo que ordene por medio del comercio electrónico en tu hogar. Entonces, también la inteligencia artificial. Ni siquiera hemos comenzado a explorar cómo se verá eso dentro de 10 años, y todo lo que ya se puede hacer con la inteligencia artificial. Estos son algunos de los ejemplos de las cosas que han cambiado desde 15 a 20 años. Ahora, esta es una gráfica de las diferentes generaciones. Aquí tenemos los builders, que son como los solitarios, los boomers, que son los posguerra, la generación X, los millennials, la generación Z y la generación alfa. Estas son las generaciones que están ahora mismo en el mundo. Si te das cuenta, tengo un asterisco en la generación Z, también en la generación alfa, porque estas generaciones son las que nosotros estamos enseñando. Ahora, el mundo ha cambiado drásticamente en los últimos 15 a 20 años, como sé que todo lo hemos podido ver, vivir. Ahora, el punto es que 15 a 20 años es toda una generación. Imagínense si, por ejemplo, yo soy Gen X. Yo soy Gen X y yo estoy enseñando a la generación alfa. Han pasado 2 generaciones. Han cambiado muchas cosas para los niños que yo estoy enseñando ahora. No es una visión pesimista sobre la generación alfa, ¿verdad? Cada vez que surge una nueva generación,
la generación de antes, hablan mal de la generación. Cuando surge una generación, hablan mal de esa generación. Simplemente ellos son diferentes y porque son diferentes necesitamos tomarnos el tiempo para entenderlos, para enseñarles, para discipularles y ministrarles con éxito. Necesitamos saber quiénes son, cómo procesan la información, cómo aprenden y qué los motiva. El mundo ha cambiado, nuestros niños han cambiado, pero nuestra meta no ha cambiado. Seguimos haciendo discípulos, seguimos enseñando la misma verdad del Evangelio. Pero los niños que tenemos enfrente de nosotros están creciendo en un mundo que ninguno de nosotros experimentó a su edad. Eso significa que debemos tomar la iniciativa de encontrarnos con ellos donde ellos están. Yo noté, enseñando a los niños, yo noté cuando los niños empezaron a cambiar, am, y para mí era como que yo quería que ellos se adaptaran a mí. O sea, de esta forma llevo tantos años enseñando y yo quería que ellos se adaptaran a mí. Pero pues a medida que fui tomando workshop y diferente, aprendiendo más de los niños, me di cuenta que yo tengo que encontrarlos a ellos. Vamos a hablar de la generación alfa. Esta es la primera generación que nació completamente en un mundo digital y bajo en demanda, ¿verdad? Viendo muchos videos. Aproximadamente 2 millones de niños generación alfa nacen cada semana en el mundo. Superan los 2.000 millones a nivel global. Solo en los Estados Unidos ya hay más de 45 millones de niños de generación alfa. Ellos pasan un promedio de 4 horas y 44 minutos al día frente a pantallas. El 72% usa tecnología de voz con regularidad, como Siri, Alexa y entre otras. Ellos aprenden mejor en periodos cortos. Esto no es un grupo pequeño, esta es la próxima generación. Y lo que lo hace a ellos distinto es que las pantallas no son herramientas, ese es el entorno de ellos. Ellos están siendo criados en un mundo digital donde los dispositivos digitales actúan como su principal medio de educación, de juego e interacción social. La información es instantánea. Ellos tienen acceso a información instantánea. La comunicación visual domina para este grupo de niños. Para ellos tener una mejor comunicación, para tener mejor comunicación con ellos, necesitan ver una ilustración de lo que se les está enseñando de la lección. Hay creatividades. También la interacción es esperada. Necesitan experimentar lo que se les está enseñando. La interacción los atrae. ex- en vez de una experiencia pasiva, ellos necesitan tener interacción, no solamente que se les esté leyendo la historia, sino que ellos participen también. Ahora, las investigaciones muestran que casi la mitad de la generación alfa ha usado una tableta antes de los 6 años. La mayoría tendrá su propio teléfono inteligente a los 11 años y más del 60% tiene un dispositivo inteligente en su habitación. Esto moldea su forma de pensar, su forma de procesar y su forma de prestar atención. Ahora, hay que clarificar, estos son descripciones y características, no es para criticar a la generación alfa, sino es para aprender un poquito más de ellos. Y
Como la broma es que por mucho tiempo, ¿verdad? Los milenios recibieron muchas críticas. Se decía que ellos eran flojos, con derecho, que esperaban ganar $100,000 en su primer trabajo después de salir de la universidad, que tienen poca lealtad con los empleadores, entre otras cosas, ¿verdad? No creo que todos son así. Además, cuando estaba de moda de quejarse de los milenios, hay que recordar que la generación X son los padres de los milenios y se dice que ellos son así en parte por sus padres, por la crianza de los padres. Ahora la gente se queja de la generación Z y de la generación Alfa y los milenios son los padres. Así que ahí lo tenemos, pero es más, no de crítica, más de broma. Como todas las generaciones, la generación alfa está moldeada por el mundo en el que está creciendo. Así que estos son características generales, no son verdades universales para cada niño, pero son características generales. Ahora, ¿cómo aprende la generación alfa? Comprender quiénes son nos ayuda a entender cómo ellos aprenden. La capacidad de atención. Durante años, la regla general era 1 minuto de atención por año de edad. Entonces, un niño que tiene 5 años, su capacidad de atención regularmente es de 5 minutos y de un niño de 10 es de 10 minutos. Ahora, con la generación alfa, la atención no se mide en minutos, sino se mide en segundos. Y esto no significa que no puedan concentrarse por periodos largos, significa que su atención natural y espontánea sin estimulación es drásticamente más breve. ¿Y por qué es esto? Porque están creciendo en un mundo de notificación constante, imágenes rápidas, contenido bajo en demanda, retroalimentación inmediata. Sus cerebros piensan constantemente qué sigue en lugar de qué ocurre ahora. Eso, ellos lo que están pensando es qué es lo próximo a seguir. No está pasando una cosa cuando ellos ya están pensando en lo próximo a seguir. No sé cuántos están familiarizados con el programa de Cocomelon, pero se dice que cuando los niños ven este programa, ellos quedan pegados a la pantalla. ¿Por qué es esto? So, Cocomelon es propiedad de una empresa en Londres llamada Moonbug Entertainment. Y según el artículo de New York Times en el 2022, ellos producen 29 de los programas infantiles en línea más populares del mundo, disponibles en más de 150 plataformas y 32 idiomas, con 7.8 millones de vistas solo en marzo, imagínense. Una vez al mes, ellos llevan a los niños a la empresa para mostrarles episodios y observar qué partes los mantienen atentos y cuáles no. Ahora, para los niños mayores de 2 años, ellos usan una herramienta que se llama Distractatron, que es una pantalla pequeña que muestra escenas del mundo real, por ejemplo, como servir café o un corte de cabello. Tienen en esa pantalla pequeña. Entonces, al mismo tiempo, hay una pantalla grande donde está el programa infantil de los niños. Cada vez que el niño deja de mirar el programa para prestar atención a esta pantalla pequeña donde tienen escenas reales, ellos lo anotan y luego incorporan esos elementos al contenido. Entonces, las características del programa es que ellos cambian de escena de 1 a 3 segundos están cambiando de escena. Ellos usan colores brillantes, el ritmo es rápido, usan canciones repetitivas y pegajosas, usan una estimulación visual intensa. Ahora, esto no es para atacar al programa de Cocomelon. Ellos no son los únicos, hay otros haciendo esto, pero es una ilustración para que entendamos cómo se está desarrollando el cerebro
niños de generación alfa. Ahora, cuando los niños están acostumbrados a cambios constantes, una alta estimulación visual y retroalimentación inmediata, eso afecta su atención en, en cuanto ellos no están siendo estimulados. Por ejemplo, sentados en un salón de clase durante una hora, estos niños no pueden estar sentados en el salón de clase por una hora sin tener una interacción. Una cosa que yo he entendido, con estos años que he visto el cambio de los niños, es que los niños no me tienen que estar mirando para yo saber que ellos están aprendiendo. Entonces, la enseñanza multisensorial y el compromiso activo son cruciales. Aprendizaje multisensorial y estilos de aprendizaje. Como están siendo nuestros niños criados, hay que usar más estilos de aprendizaje con ellos. Entonces, antes, si se recuerdan, teníamos cuatro estilos de aprendizaje, que era el visual, el auditivo, lectura, escritura y kinestético. Ahora se reconocen 7 estilos. La generación alfa prospera en entornos que combinan varios estilos. Tenemos el estilo visual, que son las imágenes, los videos, las demostraciones. El verbal, que es la discusión, explicación de ideas. Auditivo, que es narración. Música, que es la repetición. Físico, que es movimiento, actividades prácticas. También tenemos lógico, que son patrones, causa y efecto, el preguntar por qué. Social, que es el aprendizaje en grupo, trabajo en equipo. Y tenemos el solitario, que es la reflexión, es cuando el niño escribe o por medio de la oración. Ahora, la clave es que ningún estilo funciona para todos. Ahora, la mayoría de los niños aprenden mejor cuando se usan varios estilos a la vez. Cuando la atención comienza en segundo, activar múltiples sentidos ayuda a pasar de una atención momentánea a una concentración sostenida. Ellos aprenden a través de la experiencia. Alrededor del 65% prefiere el aprendizaje interactivo o digital. La participación visual aumenta significativamente la retención. Si la verdad solo se explica, se olvida. Si la verdad se experimenta, se queda. Ellos aprenden en capas, como les había mencionado. Los niños de 8 a 12 años, ellos pasan casi 5 horas frente a pantallas, pero no en periodos largos y continuos, sino en ráfagas cortas y repetidas, lo que significa que los estudios largos lo pierden. Los momentos breves y enseñanza repetida funcionan. En mi experiencia personal tuve que incorporar otros estilos de enseñanza, de estilos de aprendizaje en mi lección con los niños. Vamos a pensar en microaprendizaje, que es pequeña dosis de información. Es como, un ejemplo es alimentar a un niño de 2 años y de 12 años. Se les da la misma comida, ¿verdad? Pero al niño de 2 años se va a cortar en pedacitos para la comida, para que pueda masticar y también para que pueda digerir. No le vamos a dar, por ejemplo, si fue un perro caliente, no se lo vamos a dar entero porque no es bueno para el niño de 2 años. El mismo concepto debe ser aplicado cuando enseñamos a los niños de hoy día. Discúlpeme, estuve enferma semana pasada estoy todavía un poquito ronca. Bueno, pues me voy a tomar
pastillita por si acaso, para no toser. Ay, no. Tenemos que aplicar este concepto a la forma en que enseñamos hoy día. Con una historia corta, es algo auditivo. Una lección visual, una pregunta o discusión, un movimiento con un versículo bíblico. Ah, disculpe. Si usamos una historia corta, algo visual, una pregunta o un movimiento, ya ahí estamos usando 6 de los estilos de aprendizaje, que es bueno para el niño, le conviene al niño para que aprenda. Ahora, aprenden de manera racional. La generación alfa es profundamente influenciada por la credibilidad relacional. Ellos escuchan mejor adultos que conocen su nombre. Cuando el adulto conoce su nombre, hace que los niños se sientan bienvenidos, se demuestra el interés por los niños, que ellos son importantes. Cuando el adulto nota sus emociones, el lenguaje corporal, su expresión facial y acciones. Cuando el adulto es también consistente, una rutina estable, estar preparado para la lección, ser proactivo, responder del mismo modo todo el tiempo. Cómo se sienten los niños en el salón afecta lo que recuerden. Queremos que el niño esté cómodo, que se sienta bien, que se sienta bienvenido, que tenga una buena experiencia. Él se va a recordar de lo que se le va a enseñar. Ahora, enseñando eficazmente a la generación alfa. Captar la atención desde el inicio. Vamos a pensar en un sermón que con seis ilustraciones, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar primero, perdón, en un sermón con algo impactante, con una ilustración impactante. Eso te atrae, eso te llama la atención de inmediato. Lo mismo es cierto para la generación alfa. Para captar su atención, tienes que hacerlo bien desde el principio. Entonces, comience con una historia, con una pregunta, con un elemento visual, movimiento, con curiosidad. Ellos son bien curiosos, con solamente que tú digas: "Ah, ¿te recuerdas? Mira lo que pasó". Ellos están ahí, ¿qué pasó, verdad? Una vez que capta la atención, la puedes sostener. Entonces, también enseña menos información, pero con mayor repetición. Demasiada información puede llevar a un impacto menor, a un impacto débil, a tener poco impacto. Volviendo al sermón, si tu pastor te da 6 puntos, ¿qué probabilidad hay que lo recuerdes? En cambio, si te dice, esta es la idea principal, es lo único que quiero que recuerden, ¿verdad? ¿Vas a recordar los 6 puntos o vas a recordar la idea principal? Hay que pensar en calidad en vez de cantidad. La pregunta clave sería, si recuerdan una sola cosa camino a casa, pensando en el niño, ¿cuál debería ser? ¿Cuál es esa una cosa que quieres que recuerden de la historia? Una verdad clara, presentada rápidamente, reforzada con frecuencia y experimentada a través de múltiples estilos de aprendizaje y múltiples sentidos, es lo que realmente se va a quedar con ellos. Una cosa que aprendí en estos webinars fue que los niños siempre escuchan historias en la escuela, entonces nosotros deberíamos decir historia bíblica, añadirle Biblia, porque lo que está en la Biblia es la verdad y la historia que le dicen en la escuela no siempre es la verdad. Une la información con la
interacción. Más del 70% de la generación alfa usa regularmente múltiples pantallas al mismo tiempo. Eso no significa que ellos no se puedan concentrar, lo que significa que están acostumbrados a la participación constante y a un alto nivel de interacción. Entonces, vamos a incluir preguntas, que es verbal lógico, llamadas y respuestas, permitir que los niños predigan la historia. A los niños les encanta, yo me he dado cuenta, predecir la historia, qué va a pasar. Recuerdo que este domingo yo estuve asistiendo a la maestra y ya la niña decía, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y iba diciendo lo que ella pensaba que iba a pasar en la historia. Me pareció muy bien que el niño tenga esa interacción. Movimientos o acciones que es físico, reflexión. Si hacemos todas estas, estamos usando los 7 estilos de aprendizaje. Hay una cita de Benjamin Franklin que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Cuando involucramos al niño, el niño va a aprender. Lo sorprendente de esta cita no es solo que enseña sobre la importancia del aprendizaje experiencial, sino que este tipo de aprendizaje siempre ha sido el mejor método para aprender desde mediados del 1700 hasta ahora que estamos en 2026. Hay algunas verdades fundamentales sobre enseñar y aprender que siempre permanecerán. Lo que era cierto sobre el aprendizaje 10 o 20 años sigue siendo cierto hoy, pero se ha intensificado. Es decir, los estilos de aprendizaje eran importantes para que un maestro los tomara en cuenta, pero hoy aún más importante. Los entornos de aprendizaje multisensoriales eran importantes en el pasado, pero hoy lo son todavía más. El aprendizaje práctico y experiencial era importante antes, pero hoy es imprescindible. La tecnología, la generación Z, discúlpeme, necesito agua. La generación Z se adaptó a la tecnología. Ahora, la generación alfa nació en ella. Ellos no saben la vida sin la tecnología. Ahora, la tecnología en relación con la enseñanza puede ser una gran herramienta para el aprendizaje. Sin embargo, la tecnología en la enseñanza debería ser como la sal y la pimienta. Hay que usarla con moderación porque si no, demasiada, pues se va a dañar el platillo, la comida. Am, la tecnología es una opción para quien la quiere usar y se debe usar, ¿verdad? En poca dimensión. Úsala para mejorar el aprendizaje, no para distraer. Si no tenemos cuidado, podemos confundir el entretenimiento con la participación y no estamos, ¿verdad?, para entretener a los niños, sino para enseñarles y que participen de la lección. Aunque la tecnología, las pantallas, los periodos cortos de atención son una realidad que debemos considerar, la forma más efectiva de enseñar a un niño sigue siendo un adulto amoroso que enseña la verdad bíblica con la Biblia abierta. Es importante que así no le leamos, así hagamos un resumen, pero es importante tener la Biblia y que los niños vean físicamente la Biblia ahí y de dónde, de qué libro se le está dando la lección a los niños. Eso me parece muy importante y yo he visto a veces que solo se le da el resumen y no está la Biblia ahí físicamente.
motivación. Entonces, Dios diseña de manera única a cada generación. Ninguna generación es accidental. La generación alfa dará forma a las generaciones que vienen detrás de ellos. Como interactuemos con ellos ahora, moldeará cómo se relacionan con la verdad ellos más adelante. El Espíritu Santo no está limitado por segundo, por minuto, capacidad de atención o estilo de aprendizaje, ¿verdad? El Espíritu Santo va a hacer su obra en estos niños. A pesar de cualquier tropiezo, el Espíritu Santo va a hacer su obra en nosotros, pues somos obedientes a enseñarle a los niños y aprender más de los niños para poder ayudarles. La fidelidad sigue siendo importante. Vamos a seguir siendo fiel a Dios sobre todas las cosas, Jesús, y enseñarle a los niños. Conoce a tus niños. En, en, conocerlos, entender cómo son ellos, entender sus características, cómo Dios los ha hecho únicos. Hablando, ¿verdad?, de la generación, los niños que estamos enseñando hoy en día. Amarlos bien, demuestra interés por los niños, que tengan un ambiente paciente. Involucrarte intencionalmente, ¿verdad? Planear la interacción para apoyar el aprendizaje. Confiar en Dios por el resultado. Dios va a hacer grandes cosas a través de la generación alfa. Y te quiero dejar con esto que dice, a quienes estamos enseñando ha cambiado. Como enseñamos debe cambiar, lo que enseñamos nunca cambia. Estamos enseñando a los niños que han cambiado, que ha habido un cambio, especialmente los últimos 20 años ha sido un cambio drástico. Ha cambiado. Como estamos enseñando, debe cambiar por el cambio drástico que ha habido en las generaciones en el mundo. Ahora, lo que enseñamos no va a cambiar porque lo que enseñamos es la verdad bíblica, lo que enseñamos es la palabra de Dios y esa va a ser hasta que Cristo venga. Thanks for watching. If you found this video helpful, remember to like and subscribe so you don't miss what's next. And if you want to support our work in New England, you'll find a link in the description.